Bueno, muy buenas tardes con todos. Hoy estamos 9 de junio del año 2021, pues vamos a empezar viendo la primera clase de corresponde al sílabo, que es referente a la relación que existe entre la bioquímica y la medicina. Vamos a ver prácticamente un poco, bueno, algo básico sobre la historia de esta materia, ¿no? Que tuvo su auge en el año de 1790, más o menos en esa fecha, pues ya se estudiaba la bioquímica, pero bajo otras denominaciones. ¿Ya? Bajo otras denominaciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué bioquímica en la Facultad de Medicina? ¿Por qué bioquímica en el pensum de estudio de medicina? ¿No es cierto? O sea, responder esta pregunta, pues obviamente es muy importante para comprender por qué realmente los procesos bioquímicos forman parte, por ejemplo, de la homeostasis normal de un ser vivo, de un humano. Porque las reacciones químicas son parte fundamental de un ser humano, de un ser vivo, ¿no? Para mantener la homeostasis, para mantener la constancia del medio interno, ¿no es cierto? Deben ocurrir miles de reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, alguna vez nosotros nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿qué es la vida, no? ¿Qué es la vida? ¿Qué será la vida? Energía. ¿Qué será la vida? Movimiento. ¿Qué será la vida, no? Nos hemos puesto a pensar alguna vez, por ejemplo, ¿qué pensará una bacteria? ¿Mm? Si tendrá pensamientos una bacteria, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que realmente la vida es una reacción química, que solo requiere de equilibrio. ¿Será verdad esto? La vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Yo digo que sí, porque si nos damos cuenta, el cuerpo humano responde a estímulos y referente a ello, pues va cambiando nuestra forma de la que tomamos eso. Por ejemplo, nos podemos enfermar, nos podemos recuperar, pero todo tiene que mantener pues un equilibrio, ¿no? Porque si hay un desequilibrio, pues eso va a llegarnos a afectar, tanto ¿Ya? física, mental o en la salud, no sé. ¿Ya? La vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. Y es verdad lo que dice su compañero, o sea, todas las reacciones químicas que ocurren a nivel celular deben ocurrir con una constancia, deben siempre darse para que exista el perfecto equilibrio. Y obviamente la célula con ese perfecto equilibrio, con esa perfecta homeostasia, pueda cumplir todas sus funciones vitales. Y el conjunto de células, al trabajar en un constante equilibrio, pues el tejido va a trabajar en perfectas condiciones, ¿no? Y los órganos y los sistemas y el ser humano como tal estar en perfectas condiciones. Aunque el término salud no solamente significa bienestar físico, ¿no? Sino también un bienestar mental, psicológico, sociológico. ¿Ya? Entonces la vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. Y obviamente, quien estudia las reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula es esta materia que nosotros conocemos como bioquímica. Como bioquímica. ¿Ya? ¿Y cómo surgió esta materia? ¿Quién le estudió esta materia? ¿Quiénes fueron los fundadores prácticamente de esta materia? Pues aquí podemos nombrar a muchas personas que se involucraron en el campo, por ejemplo, de la microbiología, en el campo de la química, en el campo de la biología, por ejemplo, químicos orgánicos, que estudiaron a la bioquímica bajo otra denominación, como por ejemplo química biológica, como fisiología química. Bajo esas denominaciones estudiaron, por ejemplo, a la bioquímica. ¿Ya? ¿Cuándo la palabra bioquímica nació? Nació principalmente en el año de 1903
por el químico y médico alemán Karl Neuber. Él propuso el término bioquímica. Y a partir de ese año, de año 1903, obviamente esta materia empezó a llamarse bioquímica. Bioquímica. Y ustedes se podrán imaginar, ¿no? Bioquímica, o sea, dos materias, biología, química, que se unen. Biología, química, que se unen y estudian las reacciones químicas que ocurren exclusivamente en los seres vivos. En todos los microorganismos, en bacterias, en células vegetales, en células animales, en las células de nuestro cuerpo humano, vamos a encontrar bioquímica. Vamos a ver reacciones químicas. Y por eso se dice que ese refrán que la vida es una serie de reacciones químicas que solo necesita de equilibrio. Bueno, pero la bioquímica va más allá. La bioquímica obviamente no solamente estudia las reacciones químicas, sino obviamente va a estudiar. Perdón, me disculpan, estoy con internet un poco inestable y está que se me va a cada rato, está que se corta. Por favor, me avisan si se están escuchando bien, si no se escuchan recortado, por favor, para poder repetirles sin ningún problema. ¿Ya? ¿Ya? Si pueden ver la presentación. Sí. Sí. Sí, doctor. Sí. Entonces, eso es la bioquímica, va más allá, no solamente estudia las reacciones químicas, sino que estudia, o sea, prácticamente las estructuras químicas que están conformando, por ejemplo, los diferentes organelos celulares. Por ejemplo, las estructuras que forman la membrana celular, las estructuras que forman el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, los lisosomas, las enzimas que existen, los diferentes compuestos que existen en el interior, por ejemplo, de la célula, ¿no? Eso estudia prácticamente la bioquímica. Estudia el metabolismo, estudia qué sucede, por ejemplo, con las moléculas que ingresan a nuestro cuerpo. ¿Qué le sucede a esas moléculas? Como por ejemplo los carbohidratos, por ejemplo las grasas, como por ejemplo las proteínas, los ácidos nucleicos que ingresan a través de los alimentos, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, o sea, los alimentos que consumimos células nosotros también, consumimos ácidos nucleicos también, consumimos proteínas. En el interior de las células hay proteínas en gran cantidad. Hay grasas, hay carbohidratos, ¿no? Que forman parte de la constitución, por ejemplo, de los diferentes alimentos, de las células vegetales, por ejemplo, ¿no? Entonces, la bioquímica va más allá, va a la parte de la nutrición, por ejemplo. A cómo se deben los seres humanos, por ejemplo, alimentar, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos bajo unos regímenes de alimenticios, por ejemplo, altos en carbohidratos, altos en grasas, ¿no? Eso, estudiar la bioquímica, o sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando consumimos gran cantidad de carbohidratos, gran cantidad de grasas? ¿Qué pasa con esas moléculas combustibles que nosotros tenemos en gran cantidad, que ingresan a través de los alimentos a nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con esas moléculas combustibles? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se almacenan? ¿No? Entonces, esta materia evoluciona pues prácticamente a partir de los trabajos de estos químicos orgánicos, de estos microbiólogos, biólogos, ¿no? Y poco a poco, por ejemplo, aquí podemos coger algunos trabajos muy importantes de científicos del año de 1720, por ejemplo, el caso de Wohler. Wohler fue el primer científico que pudo sintetizar un compuesto orgánico. Él pudo sintetizar, por ejemplo, la urea, que la urea se produce en nuestro cuerpo. ¿Producto de qué? Producto del metabolismo del grupo de los nitrógenos de nuestro cuerpo. Se produce la urea. Entonces antes se pensaba que solamente los organismos vivos podían sintetizar este compuesto, pero Wohler, un químico orgánico, pudo sintetizar este compuesto en un laboratorio. ¿Ya? Entonces desde ahí empieza, obviamente, a darse cuenta la humanidad de que pueden ellos experimentar y ir más allá, ¿ya? Sintetizar compuestos que se producen dentro de los organismos vivos. Allí, por ejemplo, es un químico, físico, biólogo,
que dio los pasos ya, por ejemplo, para estudiar las enzimas. Él estudió, por ejemplo, una enzima que estaba relacionada con el metabolismo del glucógeno. Ya, entonces él dio los primeros pasos para que la humanidad empiece a investigar sobre aquellas proteínas que actuaban en los procesos químicos que ocurrían en el interior de la célula. Luego podemos mencionar, por ejemplo, los trabajos de Liebig. Por ejemplo, a partir de los trabajos de Liebig, por ejemplo, ya se nace aquí, por ejemplo, la ciencia, lo que es la química orgánica como tal. Y empieza él a estudiar solamente estudiar los compuestos que se encuentran en los seres vivos. Él empieza a estudiar ya los compuestos que se encuentran en los seres vivos. Solamente eso se dedica a estudiar. Y por eso, a partir de ahí, pues, y obviamente aquellos compuestos que son producidos a partir de organismos vivos. Entonces, a partir de aquí, obviamente, ya nace lo que es la química orgánica. ¿Ya? Pasteur, obviamente Pasteur lo conocemos, pero es el padre de la microbiología, prácticamente, Pasteur, ¿no? Los trabajos de Pasteur fueron los que permitieron prácticamente los trabajos microbiológicos que realizó, prácticamente permitieron descubrir la química biológica como tal ya, la química biológica como tal. ¿Ya? Los principales logros de Pasteur, por ejemplo, es la teoría general de las enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? En la cual él ya propuso que obviamente una enfermedad se produce por la presencia de microorganismos. Es la teoría general de las enfermedades infecciosas. Los trabajos de él consistieron principalmente en los procesos de fermentación, los cuales principalmente él proponía que diferentes azúcares simples podrían fermentarse cuando una célula, por ejemplo, una célula intacta, una levadura intacta, se encontraba en un medio y producía, por ejemplo, la fermentación de azúcares simples. ¿No? Y obviamente también trabajos que tienen que ver principalmente con el desarrollo de vacunas. Entonces, a partir de los trabajos de Pasteur, pues ya nace lo que es la química biológica. ¿Ya? Y los trabajos de Claude Bernard, obviamente, ayudaron ya a que se desarrolle prácticamente esta materia en el campo médico. La química biológica en el campo médico. Claude Bernard fue un médico, fisiólogo, biólogo, químico, ¿ya? Prácticamente sus investigaciones se realizaron exclusivamente en animales, ¿ya? Y a partir de los trabajos de Claude Bernard, por ejemplo, él es considerado el padre de la medicina experimental. Es el fundador prácticamente de la medicina experimental. ¿Ya? Los trabajos, por ejemplo, de Claude Bernard permitieron ver la función prácticamente del páncreas en el metabolismo del, de la glucosa, del glucógeno hepático, por ejemplo, a partir de los trabajos de Claude Bernard. Entonces, a partir de la medicina experimental, obviamente, y cogiendo los trabajos de Claude Bernard, pues Carl Neuber propone este término de bioquímica a esta materia, que trata de estudiar las reacciones químicas que ocurren en los organismos vivos. ¿Ya? En los organismos vivos. ¿Ya? Claude Bernard fue el que propuso este término, homeostasia. ¿Ya? Que es la constancia del medio interno, es el equilibrio que podríamos decir, el equilibrio que existe en el medio interno, la constancia del medio interno. ¿Ya? Entonces, de esa forma, por ejemplo, se desarrolló bioquímica. Se desarrolló la materia bioquímica como tal, pero la bioquímica ya la utilizaban hace muchos tiempos. Y vamos a los papiros, por ejemplo, de Egipto, por ejemplo. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ya se tenía pequeños conocimientos sobre la fermentación, porque los egipcios, por ejemplo, ya producían vino, ya producían cerveza, producían pan igualmente.
Entonces, obviamente ya estos conocimientos vienen de muchos, muchos, muchos años atrás. ¿Ya? Ya conocían, por ejemplo, los egipcios la fermentación anaeróbica. ¿Ya? Aunque no sabían el principio, pero ya conocían que se puede producir una fermentación y producir un producto donde se añadía, por ejemplo, diferentes microorganismos, principalmente levaduras. ¿Ya? Entonces, esto es, por ejemplo, un pequeño recorrido sobre lo que es la historia de la bioquímica, ¿no? Cómo nació prácticamente esta materia, cuáles fueron los principales científicos que contribuyeron a que a que nazca, por ejemplo, la bioquímica. ¿Ya? La bioquímica. Realmente había en esos tiempos, habían congresos en los cuales se reunían los principales científicos y discutían sobre las diferentes temáticas, sobre diferentes descubrimientos que ellos poco a poco iban realizando a través del tiempo. Pero en sí, por ejemplo, cuando realmente se empezaron a descubrir muchos compuestos que se encontraban en el interior de las células fue a partir del año de 1930, perdón, 1930 al año de 1950. Ahí empezó una carrera de investigación en la cual se empezó radicalmente a estudiar qué contenían, por ejemplo, los microorganismos, qué contenían las células animales, qué contenían, por ejemplo, las células humanas en su interior. ¿Ya? Pero que prácticamente los trabajos que llevaron a estudiar todos los compuestos que se encuentran en el interior de la célula, pues obviamente provienen del Louis Pasteur, ¿ya? Principalmente por sus trabajos de fermentación. ¿Ya? Los trabajos de fermentación, Louis Pasteur, por ejemplo, proponía la capacidad de la levadura de fermentar varios azúcares simples. ¿Ya? Pero él estaba equivocado en algo, obviamente. Él estaba equivocado en que, por ejemplo, siempre se necesitaba la presencia de una célula intacta, de una célula viva, de una levadura, ¿ya? Para que se pueda producir la fermentación. ¿Ya? Ese era el único error que tenía, por ejemplo, Louis Pasteur. ¿Ya? Y los trabajos de Louis Pasteur, como en toda investigación, por ejemplo, ustedes cuando realizan investigaciones, por ejemplo, en laboratorios, por ejemplo, ustedes siempre van a coger, por ejemplo, investigaciones que han realizado otros equipos de investigación, ¿no? Otros investigadores, otros científicos. Ustedes replican esas investigaciones, ¿ya? En su lugar, por ejemplo, en su país, por ejemplo, ¿ya? Y a partir de esos trabajos, ustedes, por ejemplo, pueden descubrir nuevas cosas, ¿ya? Nuevas cosas que a lo mejor esos otros personajes no lo pudieron descubrir. Y así, pues, los hermanos Buchner, 1850-1924, más o menos en el año de 1878, proponen, por ejemplo, ellos de que no se necesita la presencia de la levadura, de una célula intacta, en el medio para que se pueda fermentar, por ejemplo, un cultivo. ¿Cómo descubrieron esto ellos? Pues obviamente por un accidente de laboratorio. Ellos, por ejemplo, pusieron su matraz con el caldo de cultivo y pusieron las levaduras, pusieron los azúcares simples ahí para que se fermente, lo dejaron en la noche, y justamente en la noche hubo un accidente y el matraz se quebró. Se cayó del stand y se quebró. ¿Ya? No pasaba el tiempo, obviamente, para que la levadura pueda fermentar todos los azúcares simples, ¿no? No pasaba el tiempo necesario y obviamente el siguiente día bueno, la historia no dice muy bien, pero cuando fermentaban en aquella época, por ejemplo, los diferentes licores, por ejemplo, esperaban unos 2 o 3 días, por ejemplo, para ir. Pero la historia dice que ellos el siguiente día llegaron al laboratorio y se encontraron con la novedad de que se les había caído, por ejemplo, atrás. Y oh sorpresa, ellos encuentran que el producto, el líquido de cultivo, por ejemplo, se había fermentado. Se fermentó. Pero ¿cómo se fermentó? Entonces, ahí se dieron cuenta que realmente
no se necesita prácticamente que la célula se encuentre intacta. No que al caerse, por ejemplo, el matraz, ¿qué pasó con la célula? Algunas de las células, por ejemplo, en el momento del impacto se destruyeron, se rompieron, ¿no? Y todo su líquido intracelular luego se derramó, por ejemplo, en el medio. ¿Ya? Se derramó en el medio y obviamente estos compuestos son los que permitieron fermentar, por ejemplo, esos azúcares simples. ¿Ya? Y estos compuestos no eran más que las enzimas que se encontraban presentes, por ejemplo, en el interior de la célula. Se rompieron. ¿Ya? Entonces, a partir de los trabajos de los hermanos Bucher, en 1930, por ejemplo, empieza una carrera investigativa de ver que realmente qué se encuentra en el interior, por ejemplo, de la célula. Entonces, en 1930 ya se empieza a descubrir, por ejemplo, el ADP, el ATP, el adenosindifosfato, adenosindifosfato, el nicotidamina adenilinucleótido, el NADH. Los azúcares fosforilados se empiezan a descubrir ya. Algunas vías metabólicas, principalmente en este año 1930, se descubre lo que es el ciclo de Krebs. Bueno, que no se lo descubrió todo, pero de alguna u otra forma, una parte del ciclo de Krebs se descubrió en el año de 1930. El ciclo de la urea, cómo se transformaba la urea en el interior, por ejemplo, de las células. ¿Ya? Diferentes coenzimas, por ejemplo, que estaban constituidas por diferentes tipos de vitaminas, principalmente del complejo B. ¿Ya? Por nicotinamina, eh, por tiamina, por riboflavina, por niacina. ¿Ya? Pues empezaron a descubrirse ya muchas cosas interesantes que se encontraban en el interior, por ejemplo, de la célula. Y que obviamente cada uno de estos compuestos cumplía un papel muy fundamental. Como ya vemos, ciclo de Krebs, un papel muy fundamental, que es la producción de intermediarios energéticos. Ciclo de la urea, por ejemplo, que es la eliminación del nitrógeno que se encuentra en diferentes productos, por ejemplo, en nuestro cuerpo. ¿Ya? 1950, con la finalización, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, los alemanes hicieron muchos descubrimientos, ¿no? Por las barbaridades que hicieron, obviamente, de investigación en Alemania. Ya se empiezan a descubrir otras rutas metabólicas, como por ejemplo el ciclo de las pentosas, el catabolismo de los ácidos grasos, el catabolismo, por ejemplo, de los aminoácidos. ¿Ya? Ya se empezaron a utilizar, por ejemplo, aquí diferentes técnicas de laboratorio, ¿ya? Complejas, ¿ya? Con la utilización de diferentes isótopos radioactivos, por ejemplo, para poder estudiar las rutas metabólicas, para poder ver en qué compuesto se convierte el sustrato, en qué producto se convierte. Sustrato, producto, sustrato, producto, sustrato, producto, que se convierte, por ejemplo, en sustrato. Entonces, con los isótopos radioactivos se dieron cuenta de dónde provenían estos metabolitos que estaban conformando estas rutas metabólicas, que es el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, por ejemplo, el ciclo de las pentosas. Conforme se hacían descubrimientos, igualmente las técnicas de laboratorio iban evolucionando. Y van evolucionando prácticamente, conforme se hacen mayores descubrimientos. Ya se propuso el cultivo de tejidos, por ejemplo, cultivo de células humanas, cultivo de células vegetales, cultivo de células animales, por ejemplo, en ese tiempo se lo hicieron. El ciclo de Krebs, por ejemplo, se lo estudió en cultivo de tejidos en músculos de pichón de paloma, por ejemplo. Se estudió el ciclo de Krebs. Se permitió descubrir los diferentes metabolitos que conformaban este ciclo. ¿Ya? 1950, vámonos a 1960, 1970, en el cual, por ejemplo, mediante técnicas de laboratorio de ultracentrifugación diferenciada, por ejemplo, ya se pueden
se puede evidenciar, ya mediante estas técnicas de ultracentrifugación, se puede evidenciar que obviamente el interior de la célula está formado por un sinnúmero de estructuras celulares. Ya se pudieron aislar los lisosomas, se pudieron aislar ribosomas. Se pudo diferenciar, por ejemplo, también las diferentes lipoproteínas que existen en nuestra sangre, por ejemplo, las HDL, LDL, VLDL, por ejemplo, por estas técnicas de ultracentrifugación. ¿Ya? Con la disponibilidad también de los radioisótopos, estos isótopos radioactivos, por ejemplo, el carbono 14, el tritio, el fósforo 32, pues obviamente ya se descubrieron la mayoría de rutas metabólicas que ocurren en el interior de las células. La glucólisis, la gluconeogénesis, la glucogénesis, glucogenólisis, la ruta de las pentosas, la beta-oxidación, la lipogénesis, la beta-esterificación, ciclo de la urea, por ejemplo. ¿Ya? Ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa. Metabolismo de aminoácidos, metabolismo del grupo amino, metabolismo del grupo carboxilo y del esqueleto de carbono de los aminoácidos, por ejemplo. Eso ya se empieza a descubrir con la presencia de estos compuestos. Pero la ciencia va aún más allá. Ya estamos descubriendo los compuestos químicos, estamos ya aislando las diferentes estructuras, ¿no es cierto?, de la célula. Ahora ahora también se quería ver la forma, por ejemplo, de estas estructuras. La forma, por ejemplo, de las proteínas, de muchas macromoléculas, por ejemplo, que se encontraban en el interior de la célula. Y obviamente, para estudiar esto, y para estudiar, por ejemplo, la forma de diferentes compuestos que se encontraban en la naturaleza, se utilizó la cristalografía de rayos X, que es una técnica muy utilizada también actualmente, que sirve para ver la forma, por ejemplo, de las proteínas, obviamente con técnicas con supercomputadoras, pues se puede apreciar prácticamente la forma, la estructura de una proteína. ¿Ya? Pero en ese tiempo, en 1970, vamos a la época de Watson y Cribb, ¿no? Cristalografía de rayos X era utilizada principalmente por Rosalind Franklin. Ella era la pionera, por ejemplo, en el estudio de las estructuras moleculares, por ejemplo, de los diferentes compuestos. ¿Ya? Y Watson y Cribb estaban estudiando vuelta aparte lo que es la estructura del ADN, ¿no? Bueno, ellos ya sabían que el ADN estaba formado por guanina, adenina, citosina, timina, ¿no? Pero no sabían cómo era su forma, cómo estaban dispuestos, por ejemplo, estas bases nitrogenadas, ¿no? No sabían cómo estaban dispuestos. Y se conocen, pues obviamente Rosalinda Franklin se conoce con, con Watson, ¿ya? Con Cribb. Y obviamente Watson le dice que le tome una foto a la molécula que ellos están estudiando para ver si sacan algo. Rosalinda Franklin coge, le toma la foto, pues obviamente, pero no le toma importancia. La controvertida foto número 52 o 32, no me acuerdo muy bien de la foto. Y la deja ella ahí. Y entonces, viendo la foto, por ejemplo, Watson y Cribb, que obviamente Cribb era el que era especializado también en cristalografía de rayos X, también podía ver las formas. Entonces, junto con Watson, pues obviamente ven la foto y a partir de esa foto, ellos descifran cómo está estructurada, por ejemplo, la molécula de ADN. ¿Ya? Una molécula helicoidal. O sea, a partir de esa foto, ellos proponen el modelo, ¿ya? El modelo de la molécula de ADN. Molécula de ADN. Y a partir de ahí, pues obviamente ya se empiezan a estudiar, por ejemplo, la constitución del ADN, dónde se encuentra el ADN, por ejemplo, los genes, por ejemplo, se empieza a estudiar, ¿ya? Pero las técnicas, obviamente, que ellos seguían, pues requerían de tiempo, primero tiempo, y de grandes equipos. ¿Ya? Entonces vámonos más adelante, vámonos a 1980. Carmiulis, por ejemplo.
con un equipo de investigadores, por ejemplo, en 1980, más o menos en el año 1985, desarrolla lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿ya? La PCR. Con ese recibió premio Nobel de Bioquímica, ¿no? Premio Nobel, perdón, de Química por el desarrollo de esta técnica. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, es un hito grande en la historia, por ejemplo, de la biología molecular, de la bioquímica, por ejemplo, el desarrollo de la PCR. Porque obviamente con esta técnica ya se pudo amplificar un gen o una parte del gen, cientos y miles de veces. Entonces, a partir de la reacción en cadena de la polimerasa, obviamente, año de 1990, se promueve lo que es el proyecto del genoma humano. O sea, ya tenían la PCR, ya podían amplificar ellos los genes, ¿no? Ya tenían una cantidad de muestras. Ya muestra prácticamente, muestra amplificado, ya muestra. Obviamente, ya como tenían eso, pues podían ellos hacer la secuenciación del ADN. Nace aquí, por ejemplo, lo que es el proyecto de secuenciación del genoma humano, proyecto Hugo. Ya sabemos que duró 10 años, en el año 2000, prácticamente año 2003, es cuando se entrega ya el primer borrador del genoma humano. O sea, fueron 10 años en los cuales participaron, por ejemplo, participaron aproximadamente 5 países. ¿Ya? Entonces, cada país, por ejemplo, se repartió los cromosomas. Cada país hace cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, cada país el cromosoma 4, 5, 6. O sea, fue un trabajo realmente grande. Más de 100.000 millones de dólares se gastaron, por ejemplo, en realizar la secuenciación de un solo genoma. 10 años, más de 10.000 millones de dólares para un solo genoma. Pero eso prácticamente revolucionó lo que es actualmente la biología molecular. Prácticamente ahora, por ejemplo, un genoma lo podemos secuenciar en 3 días, 72 horas. ¿Y cuánto nos cuesta? Aproximadamente de 300 a 400 dólares nos cuesta la secuenciación de un genoma. Y 3 días. Entonces, a partir de todos estos trabajos, por ejemplo, ya la presencia, el desarrollo de animales transgénicos, por ejemplo, los ratones knockout. Los ratones, por ejemplo, que tienen un genoma bloqueado, un gen bloqueado, en la cual produce, por ejemplo, una enfermedad determinada, pues ahí se puede estudiar, por ejemplo, qué compuestos pueden a lo mejor curar esa enfermedad, ¿ya? ¿Qué proteínas a lo mejor pueden utilizarse por ingeniería genética para poder bloquear, digamos, a lo mejor la producción de una proteína X? Para eso se utilizan los animales transgénicos. Los ratones knockout, con genes bloqueados. ¿Ya? Y muchas enfermedades humanas, por ejemplo, se los estudiaron diferentes modelos de animales, como por ejemplo el pez cebra, por ejemplo la Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, por ejemplo, también, que es un nemátodo. ¿Ya? Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. En esos modelos de animales se estudia, por ejemplo, diferentes enfermedades, principalmente enfermedades neurológicas. Mosca de la fruta, en pez cebra, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la bioquímica a través del tiempo. Pero, obviamente, siempre tiene que haber una base. Siempre tiene que haber una base. Y esa base, pues, fueron las investigaciones que realizaron aquellos químicos, orgánicos, biólogos, fisiólogos, médicos de mucho tiempo atrás. Esa base que sirve para construir lo que actualmente nosotros tenemos. Toda nueva investigación, todo nuevo descubrimiento, obviamente, promueve el desarrollo de la ciencia. En cualquier campo, en cualquier asignatura que nosotros nos estemos desempeñando. Todo nuevo descubrimiento genera nueva ciencia, genera nueva tecnología. CRISPR-Cas9, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado sobre CRISPR-Cas9? ¿Han escuchado sobre esta técnica molecular que va a revolucionar la medicina prácticamente?
¿Mm? Las tijeras moleculares. Exactamente, las tijeras moleculares, ¿no? O sea, esas tijeras moleculares, ¿de dónde nacieron? ¿Dónde las descubrieron? Las descubrieron en las bacterias. Se dice que las bacterias, por ejemplo, no tienen un sistema inmunológico. No tienen sistema inmunológico, pero tienen estas tijeras moleculares para defenderse, por ejemplo, de los bacteriófagos. Los bacteriófagos son un tipo de microorganismos que atacan a las bacterias y las matan. ¿Ya? Y las bacterias, para evitar obviamente esa muerte, lo que hacen es la utilización de ese sistema CRISPR-Cas9. Es como su sistema inmunológico prácticamente este sistema. Y las bacterias los descubrieron. Las descubrieron, y obviamente recién en el 2020 se entregó el premio Nobel de Química a estas dos investigadoras que desarrollaron prácticamente desarrollaron el método, ¿ya? Para hacer edición genética. Y va a revolucionar la medicina porque quién sabe, y se están realizando ya estudios actualmente, por ejemplo, para curar diferentes enfermedades. ¿Cómo? Obviamente enfermedades genéticas, mendelianas, en el cual un gen se encuentra afectado, ¿no? Pues el gen, pues, obviamente lo cortan en la zona donde se encuentra el daño, la mutación, y ponen la correcta secuencia. Pueden llegar a curar enfermedades genéticas. ¿Ya? Entonces, miren cómo todo eso nos va llevando a más. Vamos siempre a evolucionando, vamos hacia adelante, por ejemplo, en el campo del conocimiento. ¿Ya? Un sistema que las bacterias utilizan para defenderse de los bacteriófagos es utilizado ahora para realizar edición genética. El sistema CRISPR-Cas9. Pues miren, dense cuenta cómo vamos evolucionando, ¿no? Vamos más allá con cada descubrimiento que se hace. Esto no se queda ahí, nada está dicho, sino que hay muchas cosas que descubrir, jóvenes. Hay muchas cosas por descubrir. Bueno, entonces allá hemos hablado sobre la historia de la bioquímica, cómo se ha ido desarrollando esta materia, ¿no? Cómo actualmente estamos con el desarrollo de este campo de investigación que es la bioquímica, porque la biología molecular, si hablamos de biología molecular, estamos hablando de bioquímica como tal. La bioquímica se encarga del estudio molecular, qué pasa en el interior de la célula, por ejemplo, qué pasa con las moléculas, por ejemplo, cuando ingresan a la célula, qué les sucede, dónde van, qué hacen. Entonces, ¿cuál será una definición de bioquímica? ¿Mm? Dígame una definición de bioquímica. Ustedes, según ustedes, ¿qué piensan? Podría ser el estudio de la composición química y las reacciones químicas que ocurren en el ser humano, o en el ser vivo, dirán. Los seres vivos, ¿ya? Pero obviamente como nosotros estamos hablando de bioquímica humana, ¿no es cierto? En el ser humano, en las células del ser humano. ¿Ya? Su compañero lo dice, las reacciones químicas, las estructuras que forman, por ejemplo, en los seres vivos. Muy bien. Un concepto fundamental, concepto clave, ¿no es cierto? Que abarca muchas cosas. No solamente las reacciones químicas, sino cómo están estructuradas, por ejemplo, estos compuestos que actúan en las reacciones químicas. ¿Ya? ¿Solo se quedará ahí la bioquímica? ¿Solo se quedará ahí en estudiar las reacciones químicas y cómo están formadas esas estructuras? ¿O va más allá? ¿Qué dicen? ¿No? También estudia lo que son los compuestos químicos que van a intervenir en las reacciones químicas, o sea, las bases moleculares, pero, o sea, en el individuo. ¿Ya? ¿Ya? Las bases moleculares, por ejemplo, las bases moleculares, claro, o sea, no solamente
no solamente va al hecho de estudiar reacciones químicas, sino también cómo se producen, por ejemplo, los diferentes compuestos dentro de la célula, ¿no? Entonces vamos ahí al ADN, ¿no es cierto? Cómo se producen, por ejemplo, los ARNs mensajeros, cómo se producen, por ejemplo, las proteínas, ¿ya? Cómo se producen ciertos carbohidratos dentro de nuestras células, cómo se produce el glucógeno, por ejemplo, ¿no? Claudia. Podemos decir que también la correlación que existe entre la bioquímica y la biología molecular es, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar las estructuras de las proteínas. Porque es importante y la vinculamos con procesos bioquímicos. Porque, por ejemplo, alteraciones en las proteínas, en sus estructuras, de los aminoácidos, pueden traer alteraciones de salud, como por ejemplo las deficiencias enzimáticas, deficiencias en las producciones de esas proteínas, que también pueden actuar como hormonas, por ejemplo, en el caso de las producciones de la insulina en las células betas del páncreas. O sea, si hay una hormona, una proteína, que está funcional por distintos procesos moleculares de mutaciones, entonces vamos a tener quizás una producción sin insulina, ¿verdad? Pacientes con una hiperinsulinemia, pero deficientes, o sea, va a ser una proteína funcional. Entonces, todos esos procesos bioquímicos son importantes, y no solamente relacionándolos con la biología molecular, también con la fisiología, porque es importante conocer los aspectos fisiológicos de esos procesos, también con la anatomía, vinculándolo al tema de la medicina, conocer los aspectos fisiológicos, anatómicos, por ejemplo, a nivel renal, para producir, cómo se producen algunos defectos o alteraciones en el metabolismo. Ya, muy bien, Claudia. Todo lo que dijo Claudia, o sea, es verdad. Tiene razón en decir, por ejemplo, de bioquímica, biología molecular, obviamente, van más allá, van, mira, cómo afecta, por ejemplo, la mala producción de una enzima, de una proteína, ¿no? Cómo afecta al perfecto equilibrio de las reacciones químicas en el interior de la célula. ¿Ya? Bioquímica, biología, ¿no es cierto? Tratado de la vida, vida. Y la química es la que se encarga de estudiar las estructuras químicas, ¿no? Entonces, la bioquímica va a ser la ciencia que estudia las bases químicas de la vida. ¿Ya? Las bases químicas de la vida. ¿Ya? Un concepto sencillo. Otro concepto de bioquímica sería ciencia que se encarga de estudiar desde una perspectiva química la estructura y las funciones de los seres vivos, como ya lo dijeron sus compañeros, como ya lo dijo Claudia, ¿no es cierto? La perspectiva química, la estructura y las funciones de los seres vivos. ¿Ya? Ahora, obviamente esta materia tiene un objetivo principal, un objetivo de importancia prácticamente la bioquímica. El objetivo principal de la bioquímica va a ser la comprensión integral a nivel molecular de todos los procesos químicos relacionados con las células vivas. Entonces, en bioquímica, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar una sola célula. Vamos a estudiar la célula como tal. La célula como tal. Y vamos a ver qué pasa en el interior de la célula. Obviamente vamos a ver qué pasa con las moléculas en el interior de la célula. ¿Ya? Por eso vamos a ver siempre a nivel molecular. Bioquímica, biología molecular es prácticamente lo mismo. ¿Ya? La biología molecular más se va a enfocar más al campo, por ejemplo, de ADN, de proteínas, de ARN mensajero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el objetivo principal de la bioquímica es ver todos los procesos químicos a nivel molecular. ¿Cuál será la importancia de la bioquímica? O sea, si nosotros, por ejemplo, ustedes como médicos, por ejemplo, ya saben cuál es el proceso normal, ¿ya? Ya saben cuál es el proceso normal, por ejemplo, de una molécula combustible, por ejemplo, de una glucosa. Ustedes ya saben cuál es el proceso normal, que ingresa, por ejemplo, a nuestro cuerpo, se absorbe, por ejemplo, a través de los intestinos, ¿cierto? Llega a nuestra sangre y de la sangre luego, ¿qué sucede con la glucosa?
Ya saben que ingresa a las células musculares, a las diferentes células de nuestro cuerpo. Esta glucosa ingresa a una ruta metabólica, por ejemplo, que es la glucólisis. ¿Ya? Y produce energía, obviamente. Y el excedente de glucosa se va a transformar en glucógeno para mantener los niveles de glucosa, por ejemplo, cuando estemos en estado de ayuno. Y el excedente de glucosa, ¿en qué se transforma? Se va a transformar, por ejemplo, en grasa. ¿Ya? Si comemos de una forma normal, obviamente, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Entonces, ustedes saben el proceso normal, ¿no? ¿Sí? Eso pasa con la molécula de glucosa. ¿Saben a nivel molecular qué es lo que pasa con esta molécula? ¿Dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué produce? Todo eso. Ya saben ustedes que la glucosa, principalmente en las células musculares, se absorbe porque obviamente hay la secreción de insulina del páncreas que permite que se absorba una mayor cantidad de glucosa en las células musculares. Entonces, pum, les llega a ustedes, por ejemplo, un paciente. Un paciente les explica todo, ustedes aplican la semiología, obviamente, y le envían a hacer algunas pruebas de laboratorio. ¿Ya? Si llegan las pruebas de laboratorio, ustedes detectan ahí que, por ejemplo, detección de metabolitos, glucosa, ven una glucosa elevadísima, mayor a 110 miligramos por decilitro. Ven, por ejemplo, colesterol elevado, ven, por ejemplo, triglicéridos elevados. ¿Ya? Entonces ustedes, como ya saben cuál es el camino que toma la glucosa, ¿no es cierto?, normal, y empiezan a indagar. Empiezan a ver qué está pasando dentro de estos pacientes. ¿Qué está pasando con la glucosa, por ejemplo, en el interior del paciente? Entonces, ahí viene la importancia de la bioquímica, que es, por ejemplo, mediante las pruebas de laboratorio que ustedes mandaron a realizar, por ejemplo, el paciente y viendo los resultados, obviamente ustedes van a diagnosticar, van a pronosticar y van a tratar la enfermedad. Van a tratar la enfermedad. Esa es la importancia de la bioquímica en el campo médico, señores. El diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. Porque a partir de esos resultados bioquímicos que ustedes enviaron, por ejemplo, al paciente a hacer, ustedes tienen la respuesta al problema que tiene el paciente en su interior. ¿Ya? O sea, no estoy diciendo que es una cosa fácil, sino que obviamente les ayuda. Les ayuda a pronosticar, a diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, del paciente. Entonces, miren cómo es de fundamental importancia, por ejemplo, conocer, saber a nivel molecular qué pasa con cada una de las estructuras que ingresan, por ejemplo, a las células. ¿Qué pasa con las estructuras qué pasa con las estructuras que están conformando, por ejemplo, cada una de las estructuras celulares? Si hay una mutación en proteínas, por ejemplo, si hay una mutación en los fosfolípidos. Si no hay una degradación, por ejemplo, en una ruta metabólica de un compuesto determinado, de un fosfolípido, por ejemplo. ¿Qué sucede con estos compuestos? De eso se trata la bioquímica. ¿Ya? De ver qué es lo que pasa con todas estas moléculas en el interior de una sola célula. Obviamente, nuestro cuerpo está formado por diferentes tipos de células, ¿cierto? Y cada célula obviamente va a tener rutas metabólicas activas y otras van a tener otras rutas metabólicas activas. No todas van a tener las mismas rutas metabólicas activas, porque sería un caos total, por ejemplo. Esa es la importancia, es el objetivo principal de la bioquímica en el campo de la medicina, señores. Conocer, saber, apreciar, ver qué es lo que pasa con todas esas estructuras químicas que se encuentran en el interior de la célula. Y a partir de eso, obviamente sí, ustedes van a poder diagnosticar, pronosticar y tratar las enfermedades. ¿Ya? Vamos a ver diferentes bioquímicas. Aquí lo que nosotros vamos a estudiar es la bioquímica humana, ¿no es cierto? Hay bioquímica vegetal, hay bioquímica animal. Aquí estudiamos bioquímica.
¿ya? De esas vías metabólicas de los vegetales, de las vías metabólicas de las células animales, por ejemplo, se encarga la respectiva bioquímica. Y aquí lo que vamos a estudiar son las rutas metabólicas que existen, por ejemplo, en las células de los seres humanos, la bioquímica humana como tal, ¿ya? Entonces vamos a encontrar dos tipos de bioquímica, una bioquímica estructural y vamos a encontrar una bioquímica metabólica. Su nombre lo dice, bioquímica estructural. ¿Qué estudiará la bioquímica estructural? Las estructuras de los compuestos. ¿Cierto? Las estructuras de los compuestos. ¿Cómo está formada, por ejemplo, la membrana celular? Está formada por fosfolípidos principalmente, ¿cierto? Entonces debemos conocer esos fosfolípidos, cómo están formados. ¿Por qué se llaman fosfolípidos? ¿Ya? ¿Por qué se llaman fosfolípidos? ¿Cómo es la estructura de estos fosfolípidos? Para que se dispongan, por ejemplo, en la membrana celular de esa forma. Las proteínas, debemos conocer cómo se forman las proteínas. ¿Por qué están formadas las proteínas? Debemos conocer eso. Los carbohidratos, ¿por qué están formados los carbohidratos? ¿Cómo se forman los carbohidratos? ¿Para qué sirven los carbohidratos? Debemos conocer la estructura de estos compuestos para conocer qué es lo que pasa después. Y dependiendo de la estructura, obviamente, bueno, viene la función. La forma determina la función. En el caso, por ejemplo, de las células, la forma de la proteína determina la función de esta. La forma del fosfolípido determina la función del fosfolípido. ¿Dónde se va a encontrar? Porque no cualquier fosfolípido puede estar en la cara interna y en la cara externa, por ejemplo, de la membrana celular. No cualquier fosfolípido. O sea, hay fosfolípidos con una estructura determinada que se encuentran en lugares específicos. Proteínas, igualmente. Las proteínas se encuentran en lugares acuosos, se encuentran en lugares, en zonas lipoides, por ejemplo. En sitios grasos. Se deben constituir de una forma diferente, ¿no? Diferente. Entonces, ahí viene la bioquímica estructural. Y esos compuestos no son eternos. Se degradan, se reconstituyen de nuevo. ¿Ya? Y ahí viene la otra rama, por ejemplo, que es la bioquímica metabólica. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿qué le pasa al fosfolípido? ¿Cómo se degrada? ¿En qué se transforma? ¿Qué produce? A la proteína, ¿qué le sucede a la proteína? ¿Cómo se degrada la proteína? ¿Cómo las proteínas intracelulares se degradan? ¿Cómo las proteínas que provienen de los alimentos se degradan? Ahí viene la bioquímica metabólica que trata de explicar, por ejemplo, las propiedades ADME de las estructuras celulares. Absorción, distribución, metabolismo, excreción, transporte, por ejemplo, de esas estructuras. Ahí estudia, por ejemplo, las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas que van a tomar cada uno de estos compuestos. Rutas metabólicas de carbohidratos, rutas metabólicas de lípidos, rutas metabólicas de ácidos nucleicos, rutas metabólicas de proteínas, de aminoácidos. Entonces, eso vamos a estudiar aquí. Por un lado, la bioquímica estructural y por otro lado, la bioquímica metabólica. ¿Ya? ¿De qué? La bioquímica estructural y bioquímica metabólica de las biomoléculas. De las moléculas biológicas. ¿Cuáles son las moléculas biológicas? Lípidos, proteínas, ¿Ya? Lípidos, hidratos de carbono. nucleicos, hidratos de carbono, ¿no es cierto? ¿Ya? Agua. 70% de nuestro cuerpo es agua, ya les dije en la primera clase. 70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces el agua es el mayor constituyente de nuestro cuerpo y debemos estudiar prácticamente el agua. ¿Cómo está estructurada el agua? ¿Cómo está conformada el agua? ¿Cómo está compuesta el agua? ¿Cuáles son las características, cuáles son las propiedades físico-químicas del agua, por ejemplo? Es la bioquímica estructural. Y luego vamos a la bioquímica metabólica. ¿Qué le pasa al agua? Vamos a la absorción, transformación, recorrido, excreción y eliminación, las propiedades ADME del agua. ¿Ya? Entonces, vamos a ver
todo lo que sucede prácticamente con estas biomoléculas. ¿Ya? Entonces, ya saben el objetivo de la bioquímica, saben la importancia de la bioquímica y obviamente aquí vamos a relacionar la bioquímica con la medicina. Hay una correspondencia entre bioquímica y medicina. ¿Ya? Una correspondencia entre bioquímica y medicina. El estudio de muchas enfermedades, por ejemplo, ha permitido descubrir diferentes rutas o procesos bioquímicos. El estudio de muchas enfermedades, en la parte médica, ha permitido descubrir muchos procesos bioquímicos. Y el estudio de muchos procesos bioquímicos ha permitido descubrir muchas enfermedades. Por eso hay una correspondencia, ¿no? Bioquímica, medicina, medicina, bioquímica. Así. Bioquímica, medicina, medicina, bioquímica. Las dos. Las dos están interrelacionándose mutuamente. Y este cuadrito, por ejemplo, es muy interesante. Porque obviamente, como se puede apreciar, se puede ver la bioquímica, lo que va a estudiar las estructuras de nuestro cuerpo, ¿no? Los ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos. ¿Qué le sucede a estos compuestos? Las rutas metabólicas de estos compuestos, todo de una forma normal. ¿Ya? Y por acá abajo tenemos a la medicina, por ejemplo, la medicina vuelta que va a estudiar las enfermedades. Va a estudiar las enfermedades, a ver qué pasa con esta enfermedad, con diabetes mellitus, qué está sucediendo, qué va a pasar. Con la anemia, por ejemplo, qué sucede, qué pasa. ¿Ya? Pero que se pueden dar ustedes cuenta que la mayoría de estas enfermedades tienen un origen bioquímico. No todas las enfermedades, obviamente, pero la mayoría de enfermedades tienen un origen bioquímico. Entonces, si nos ponemos a estudiar carbohidratos, por ejemplo, ya lo dijimos, la glucosa, por ejemplo, ¿qué pasa? La glucosa, ya sabemos el proceso normal de la absorción, distribución, metabolismo de la glucosa, pero ¡pum! Pasa algo por ahí. No se produce insulina. ¿No es cierto? Ya es un proceso bioquímico que está afectando ¿a qué? Está afectando al metabolismo de la molécula de glucosa. Y obviamente, si no se trata, puede desarrollar este defecto, este daño, en una enfermedad, en este caso una diabetes mellitus. Pero ustedes, por ejemplo, como médicos, ya saben cuál es la base, por ejemplo, de la enfermedad. ¿Cuál es la base molecular de la enfermedad? ¿Ya? Lípidos, por ejemplo, si una persona llega y consume una gran cantidad, por ejemplo, de una comida grasa, una comida que contiene una gran cantidad de grasa, por ejemplo, gran cantidad de carbohidratos igualmente. Aquí hay que recordar también, y es una vía metabólica también en la cual, por ejemplo, el excedente de glucosa no es que se almacena en forma de glucógeno, sino que el glucógeno tiene una bodeguita, por ejemplo, que es nuestro hígado, pero que una cantidad determinada de glucógeno. Es como que se llena esa bodega y ya. Igualmente las células musculares llegan a la glucosa y cada célula muscular es responsable de almacenar su glucógeno. Pero el glucógeno hepático es el que nos interesa porque ese nos ayuda, por ejemplo, a mantener los niveles de glucosa siempre en estados de ayuno. Cuando dormimos nosotros 8 horas, por ejemplo, ¿quién está aportando con glucosa a nuestra sangre? El hígado. El hígado es el que aporta con glucosa a nuestra sangre. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con ese, por ejemplo, les digo, una comida grasa, una comida muy rica en carbohidratos? ¿Qué pasa con ese excedente de carbohidratos? Con esa glucosa que ya se almacena, que ya no da más para almacenar en forma de glucógeno, pues esa glucosa luego se convierte en grasa. Se convierte en grasa por una vía metabólica. ¿Ya? Se convierte en grasa. Y nosotros,
poco a poco vamos, ¿qué? Vamos acumulando peso. Vamos acumulando peso. Con el riesgo de qué? De que a lo mejor por esa dieta, por esa mala vida que estamos llevando de forma alimenticia, podamos desarrollar, por ejemplo, una aterosclerosis. Y más aún, si a lo mejor el individuo, el paciente, por ejemplo, tiene un daño en los receptores de las LDL, de las lipoproteínas LDL. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el colesterol que se encuentra en la sangre? No se va a absorber eficientemente a las células y el colesterol se va a empezar a acumular, ¿dónde? En las arterias, produciendo los ateromas, ¿no es cierto? Puede producirnos un accidente cerebrovascular. Fíjense, es un camino metabólico. Un origen, la aterosclerosis tiene un origen, un punto bioquímico, en una ruta metabólica determinada. Las anemias, por ejemplo. En este caso, en este ejemplo, tenemos las anemias de células falciformes. ¿Ya? Que es un daño, por ejemplo, ya es un daño genético que ocurre en los eritrocitos, que ocurre en la hemoglobina, en los eritrocitos, en la proteína como tal. ¿Ya? La proteína sufre un cambio de un solo aminoácido. ¿Ya? Un solo aminoácido cambia ahí en la proteína cambia su forma. ¿Ya? Cambia su forma, se forma un sticky patch. Un sticky patch es una zona pegajosa. Y ese sticky patch, obviamente, al encontrarse con otras moléculas de hemoglobina, es como que se une. Por eso se dice sticky patch, es zona pegajosa, se une con otra hemoglobina. De ahí viene otra por acá arriba, ¡pac! Se une otra más. Y forman unas fibras de hemoglobina, que son insolubles y que cambian la forma del eritrocito. Entonces, en una anemia de células falciformes, el eritrocito tiene una forma de hoz, una forma de una luna en cuarto menguante, en cuarto creciente, algo así. Tienen los eritrocitos. ¿Por qué? Por ese daño. ¿Y qué pasa con estos individuos? Obviamente desarrollan anemia. ¿Por qué? Porque no pueden, estos tipos de hemoglobina no pueden transportar eficientemente oxígeno, que es la función de la hemoglobina. Transporte del oxígeno, transporte del CO2. Entonces, obviamente, si no hay oxígeno, ¿qué pasa? No hay producción de energía. Y es por eso que en las anemias, en la mayoría de anemias, siempre ustedes van a ver que los individuos lo que tienen es palidez, por ejemplo, cansancio al extremo, porque no tienen energía. Para producir energía se necesita oxígeno. Para producir ATP se necesita oxígeno. Y como en este caso las células, por ejemplo, los eritrocitos, la hemoglobina, por ejemplo, puede encontrarse disminuida. Los eritrocitos, la hemoglobina se encuentra mal conformada, no se une eficientemente oxígeno, pues desarrolla la anemia. Un origen bioquímico. Y por acá vamos a las enfermedades genéticas, por ejemplo, que están relacionadas ya con mutaciones. ¿En dónde? En los ácidos nucleicos. ¿Ya? Ácidos nucleicos, sustitución de una base nitrogenada por otra base nitrogenada. Se produce una proteína anómala y se produce una enfermedad. Archibald Garreau es el padre prácticamente de la bioquímica genética. El personaje que ustedes lo ven aquí es el padre de la bioquímica genética humana, lo que ahora denominamos la genética clínica. ¿Ya? Él, por ejemplo, estudió principalmente aquellas enfermedades metabólicas, lactonuria, albinismo, pentosuria esencial, por ejemplo, que son enfermedades en las cuales se produce la acumulación, por ejemplo, de ciertos compuestos produciendo la enfermedad determinada. Pero todas de un origen bioquímico, de una ruta metabólica determinada. Entonces ven ustedes la relación que existe entre la bioquímica y la medicina. Y como ya les digo, la mayoría de enfermedades, su origen es un punto, tiene que ver con un punto bioquímico. ¿Ya? Entonces todo médico, por ejemplo, todo personal que trabaja en el sector salud, la principal preocupación, por ejemplo, es el mantenimiento de la salud, ¿no es cierto? Es el mantenimiento de la salud, o sea, mantener la salud de la población.
Es el rol general de todos los personajes que actúan en el sector salud, principalmente de los médicos. Salud, salud. Ahora, por ejemplo, en esta pandemia se habla mucho de salud. ¿Pero qué será salud? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué será salud? Completo estado de bienestar psicológico, social y también físico. ¿Ya? Exactamente. Ya, pero eso no es necesario, no necesariamente por ausencia de enfermedad. Es Ujú. No necesariamente es ausencia de enfermedad, sino que obviamente también la parte psicológica, la parte social van a afectar mucho, por ejemplo, al buen equilibrio, por ejemplo, de la salud del individuo, a la perfecta homeostasis de la población, digamos así. ¿Ya? Ahora, pues, ya tenemos el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, según la bioquímica, por ejemplo, ¿qué será salud? Es mantener un equilibrio, en sí sería mantener la homeostasis. ¿Ya? Si el balance se rompe, se producirían enfermedades. ¿Ya? Exactamente. Así como lo dice aquí en la diapositiva, miles y cientos de reacciones intra y extracelulares siguen un ritmo proporcionado con la supervivencia del organismo bajo la presión tanto de los desafíos internos como de los externos. O sea, quiere decir la constancia de las reacciones químicas bajo diferentes estímulos. ¿Ya? La constancia de las reacciones químicas bajo diferentes estímulos para mantener la homeostasia. Eso sería, por ejemplo, un concepto de salud, viéndolo desde el punto de vista bioquímico. ¿Ya? La constancia de las reacciones químicas. Pero obviamente, para que existan esa constancia de las reacciones químicas, ¿cierto? Para que exista ese equilibrio, va a depender de la nutrición del individuo. El mantenimiento de la salud, el mantenimiento de estas reacciones químicas va a depender principalmente de la nutrición del individuo. Y ustedes dirán, ¿por qué la nutrición? Pero ya les digo, o sea, si abusamos de cualquier tipo de comida, pues viene la enfermedad. Si abusamos de cualquier tipo de comida, viene la enfermedad. Si no comemos adecuadamente, si comemos en pequeñas cantidades, viene enfermedad, viene desnutrición. Entonces debe haber un equilibrio, por ejemplo, también en la alimentación del individuo. Ustedes, por ejemplo, cuando va un paciente, digámosle, ustedes como médicos en este momento, pongamos un ejemplo, llega el paciente, ya con las pruebas, ustedes ya lo diagnostican, ¿ya? La enfermedad, lo que tiene, pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es el primer eslabón que ustedes, por ejemplo, van a indicarle al paciente? La alimentación. La alimentación, ¿no es cierto? No se van a enfocar únicamente en el tratamiento farmacológico. Ojo, porque a veces únicamente con cambiar, por ejemplo, los hábitos de la persona, se puede curar una enfermedad. Entonces, vamos primero ¿a qué? A la alimentación, a la nutrición del paciente, ¿cierto? A que se alimente adecuadamente, ¿ya? Si les llega un paciente con glucosa elevada, triglicéridos elevados, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué le van a decir primero? Que cambie sus hábitos alimenticios. Pues baje, por ejemplo, carbohidratos, baje lípidos de la alimentación, baje grasas de la alimentación, ¿no es cierto? Eso le van ustedes a explicar a la persona, al paciente. ¿Ya? Por eso el mantenimiento de la salud va a depender también de la nutrición. La medicina preventiva incluye los hábitos alimenticios. Hábitos alimenticios. ¿Ya? No debemos dejar de comer, obviamente. No debemos dejar de comer.
pero sí equilibrar, por ejemplo, esa cantidad de alimentos que ingresan a nuestro cuerpo. Equilibrar la cantidad de carbohidratos, la cantidad de lípidos, la cantidad de proteínas que ingresan a nuestro cuerpo. Porque recuerden que nosotros, por ejemplo, necesitamos de los alimentos y necesitamos unos compuestos presentes en los alimentos. Necesitamos aminoácidos. Nuestras células no pueden sintetizar la mitad de los aminoácidos que sirven para formar todas las proteínas de nuestro cuerpo. Solo sintetizan 10 aminoácidos. El resto de aminoácidos provienen de los alimentos. Grasas, por ejemplo, nuestras células no pueden producir omega 3, no pueden producir omega 6. Y por lo tanto necesitamos obviamente estos omega 3, omega 6, que vengan ¿de dónde? De los alimentos. Nuestras células no pueden producir sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo. ¿De dónde los obtenemos? De los alimentos. No podemos producir ciertas vitaminas. El ácido ascórbico, por ejemplo, no lo podemos producir. Por lo tanto, ¿de dónde proviene? De los alimentos. Las vitaminas. De los alimentos. Entonces no podemos dejar de comer igualmente. Por eso debe haber siempre un equilibrio. Siempre un equilibrio. ¿Ya? Siempre un equilibrio. Porque si se rompe ese equilibrio, pues obviamente viene la enfermedad. Hay un desequilibrio de hormonas, por ejemplo, hay una mala absorción de alimentos, hay agentes tóxicos, por ejemplo, en el ambiente, que pueden provocar daños, por ejemplo, en el ADN, o que pueden inhibir, por ejemplo, muchas proteínas, produciendo una enfermedad. Entonces, vean que la mayoría de enfermedades obviamente va a tener un enfoque o un origen bioquímico. La mayoría de enfermedades va a tener un enfoque o origen bioquímico. Y obviamente, bioquímica no es un mundo aparte, la bioquímica es parte de un conglomerado de ciencias. ¿Ya? Y obviamente se va a relacionar con muchas ciencias, que le va a ayudar, obviamente, a que se desarrolle esta materia. Entonces, ustedes aquí me van a decir, por ejemplo, ¿cuál es la relación de la bioquímica, por ejemplo, con la biología? ¿Cómo se relaciona la bioquímica con la biología? Porque la biología, pues también va a estudiar estas células, ¿no es cierto? Porque no solamente debemos estudiarnos nosotros como cuerpo humano, sino también, como dice, de lo que nos vamos a alimentar. Por ejemplo, si estudiamos cómo está compuesto tal animal, los vegetales, por ejemplo, porque esos son los que nos van a dar a nosotros lo necesario. Incluso, por ejemplo, los fármacos, ¿de dónde salen? Salen de los vegetales. Entonces tenemos que también tener una idea y estudiar también lo que es la naturaleza, nuestro entorno, porque es lo que nos va a permitir a nosotros sobrevivir. Si no fuera por nuestro entorno, pues nosotros no podríamos obtener lo que necesitamos para las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? La biología se encarga del estudio de eso. Y obviamente hay muchas cosas que de biología necesitamos para comprender la bioquímica. Entonces también lo que trata de decir es que para mantener una salud es importante lo que es la nutrición o la homeostasis. La nutrición. La nutrición. La nutrición, exactamente. Si no hay una perfecta nutrición, va a haber un desequilibrio. Pero además de la nutrición también, también interviene, por ejemplo, el ejercicio. Claro, las buenas costumbres, obviamente, ustedes. Pero enfoquémonos, por ejemplo, a que el tratamiento farmacológico, o sea, no es la única vía en la cual ustedes como médicos se deben coger, sino que el primer eslabón en el tratamiento de una enfermedad, obviamente va a ser la parte de los hábitos de la persona. Y uno de esos hábitos es la nutrición principalmente. ¿Ya? Y obviamente usted, ejercicio, pues, caminata 30 minutos por día, todo eso. Todo eso es bueno.
Sí, muy buen punto de vista, ¿no? Me estaba olvidando de eso, ¿no? El ejercicio, que es muy fundamental. Doctor, una consulta. Por ejemplo, con la ausencia de azúcares, ¿nuestro cuerpo se puede llegar a confundir y poder obtener esos compuestos de alguna otra parte? ¿O, o cómo respondería a eso? No, nuestro cuerpo, nuestras células pueden producir glucosa. Por eso es que existe la dieta cetogénica, ¿no? Dieta cetogénica, por ejemplo, cuando usted consume solo grasas y no consume carbohidratos. Nuestras células, principalmente el hígado, los riñones, y está discutido en el sistema, el intestino delgado, construyen glucosa cuando ya no hay glucógeno, cuando ya no se consume, por ejemplo, carbohidratos. Se puede. Porque la glucosa es fundamental. ¿Es fundamental para quién? Para nuestro sistema nervioso y para nuestros eritrocitos. Para esos dos tipos de células, la glucosa debe mantenerse siempre en esas concentraciones de 90 a 110 miligramos por decilitro en estado de alcohol. Entonces, Ingeniero, una vez un docente dijo, nos comentaba que las enfermedades, muchas veces los médicos se enfocan en las enfermedades en sí desde el órgano, pero nos decía que las enfermedades empiezan en la célula. Y que hay que investigar desde la célula, o sea, por qué se origina el problema. Claro, sí, sí. Del aspecto de la nutrición. Si viene un paciente, por ejemplo, con una caquexia, que es el estado de malnutrición, sumado a la anorexia, ¿verdad? Pues, por ejemplo, no solamente nos referimos a nutrición, al decirle al paciente, sabe que tiene que seguir comiendo, porque muchos de esos pacientes, por ejemplo, experimentan una pérdida de apetito por distintos factores, también de naturaleza bioquímica. Pero entonces no solamente nos referimos a nutrición con los alimentos, sino que son pacientes que se le tiene que aplicar otro tipo de nutrición, por ejemplo, la parenteral, porque son pacientes que no van a responder al tratamiento si no se nutren, tanto en ingesta de comida como en ingesta de otro tipo, o aplicación de otro tipo, por ejemplo, la vía parenteral. Sí, ya depende, por ejemplo, depende ya, por ejemplo, de la enfermedad y del grado, ¿no? Entonces, bueno, se van a encontrar con ese tipo de casos, pero la mayoría de veces como médicos ustedes van a estar siempre en contacto con una persona que viene a lo mejor con un dolor de cabeza, con un dolor de cuerpo, mareos, algo. Entonces, primer eslabón del tratamiento, vamos a la parte nutritiva y obviamente verle mediante pruebas bioquímicas dónde está mal, qué tiene mal. ¿Ya? Sí, va a haber esos casos, pero ya son casos, los van a tener, sí, pero en bajo porcentaje, ¿no? ¿Ya? La bioquímica con la histología, ¿en qué se relaciona? ¿Cómo se relaciona la bioquímica con la histología? Las reacciones que ocurren dentro de cada uno de los tejidos. Reacciones que ocurren en cada uno de los tejidos. ¿Qué estudia la histología? ¿Qué estudia la histología? Va a estudiar pues, la estructura de diferentes células, qué sé yo, diferentes tejidos. Exactamente, ¿no es cierto? La estructura de los diferentes tejidos, ¿no? La tinción de los diferentes tejidos con diferentes procedimientos de tinción, ¿no? Pero para eso, ¿qué deben estudiar? Deben estudiar la constitución ¿de qué? De la membrana celular, porque dependiendo de los constituyentes de la membrana celular, pues se van a teñir las células con colorantes diferentes. Entonces, ustedes vean la relación que existe entre bioquímica e histología, ¿no? Bioquímica e histología. Otra materia con la cual se relaciona la bioquímica es la fisiología. ¿Por qué se relaciona bioquímica con fisiología? Van a estudiar el funcionamiento celular. Exactamente, ¿no es Los cierto? procesos. ¿No? ¿Ya? Fisiología es ver el funcionamiento normal de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, nuestras células, ¿no es cierto? Es la fisiología.
Y, con la y muchas cosas que ustedes ven en fisiología, las van a ver en bioquímica. Muchas cosas. O sea, hay una relación muy fuerte entre fisiología y bioquímica. Es la razón por la cual también, como ya lo vimos en las primeras diapositivas, el estudio de fisiólogos, biólogos, químicos orgánicos, obviamente, hay una relación extremadamente estrecha entre bioquímica y fisiología. ¿Ya? Otra materia igualmente con la cual hay una relación entre fisiología y bioquímica es la inmunología. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona bioquímica con inmunología? ¿Inmunología qué estudia? Estudia cómo los organismos vivos reaccionan bajo el efecto de las diferentes sustancias. Inmunología. ¿Cómo se Los defiende? mecanismos de defensa, cómo los anticuerpos reaccionan frente a los antígenos. Exactamente, ¿no es cierto? Cómo los anticuerpos reaccionan entre los diferentes antígenos, ¿no es cierto? ¿Ya? Cómo nuestro cuerpo se defiende frente a diferentes antígenos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué son los anticuerpos? ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas. ¿Ya? ¿Y quién estudia las proteínas? La bioquímica, ¿no es cierto? Entonces se debe conocer prácticamente cómo están estructuradas estas proteínas para poder comprender igualmente la inmunología. Y muchos procesos inmunológicos tienen un enfoque bioquímico. El sistema de complemento, por ejemplo. La cascada de coagulación. ¿Ya? Tienen un enfoque bioquímico. Entonces, por eso se relaciona la bioquímica con la inmunología. Con farmacología. ¿Cómo se relaciona bioquímica con farmacología? La composición de los diferentes fármacos. Y ¿La farmacología de qué se encarga de estudiar la farmacología? Farmacología. ¿Qué es un fármaco? Puede ser las reacciones que va a tener dicho elemento sobre, qué sé yo, una enfermedad sobre nosotros. O sea, qué tipo de reacción va a tener y hay que estudiar o sea, sí, eso. O sea, la reacción que voy a tener. Perdón, yo diría, pues claro, lo que dice Yamilet, igualmente, digamos, el fármaco, cómo va a actuar en nuestro organismo. O sea, van a estudiar eso, cómo se da esa reacción. ¿Ya? Exactamente. Exactamente. ¿Y dónde actúan principalmente los fármacos? Con la presencia de enfermedades. ¿En dónde actúan principalmente los fármacos? A nivel celular. A nivel celular, ¿en qué parte de la célula? La membrana. ¿En qué parte de la célula? ¿En qué parte de la membrana? En los receptores. ¿Ya? En receptores. ¿Y los receptores qué son? Proteínas. Proteínas. Entonces, miren ustedes, la mayoría de las dianas farmacológicas, de los fármacos son las proteínas, son las enzimas. Entonces, obviamente se necesita saber realmente cómo funciona una proteína, cómo funciona una enzima, que lo estudia aquí en la bioquímica, para de ahí sí desarrollar un fármaco. Y ver realmente dónde se va a unir, por ejemplo, ese fármaco en la proteína. Va a inhibir, por ejemplo, la proteína, va a activar, por ejemplo, la proteína. Todo eso. De relación de bioquímica con la farmacología. ¿Ya? Y por último, la toxicología. Relaciona la bioquímica con la toxicología. A ver, Elías. Ya, bueno, sería precisamente cómo nosotros utilizamos la bioquímica para determinar qué procesos existen a nivel molecular que a su vez puedan ser afectados por ciertos componentes tóxicos y que estos a su vez alteren la composición del organismo también. Bien, exactamente. Todos los tóxicos tienen igualmente propiedades ADME. Los tóxicos son sustancias que se encuentran en el ambiente, ¿no es cierto? Y esos tóxicos se pueden absorber, ¿ya? Se pueden absorber, se pueden distribuir, se pueden metabolizar, se pueden transformar y pueden ejercer diferentes acciones a nivel celular. Entonces, obviamente, necesitamos también conocer
¿Qué pasa, por ejemplo, la bioquímica va a tratar de estudiar los tóxicos, dónde van a ejercer su daño, digámoslo así, van a ejercerlo igualmente en las proteínas o lo pueden ejercer también en los ácidos nucleicos. Entonces necesita conocer, comprender cómo están formadas esas proteínas, cómo están formados los ácidos nucleicos. ¿Ya? Es la relación de la bioquímica con igualmente esta materia de toxicología. Entonces miren que no son materias aisladas, son materias que realmente dependen igualmente de otras para poder desarrollarse. Todo se encuentra concatenado. Ustedes, por ejemplo, aquí ya van a cuarto, van a quinto ciclo, sexto ciclo, ya van a recibir farmacología, ya van a recibir, por ejemplo, nutrición, van a recibir genética clínica. Y sin embargo, se van a acordar de mí. Porque obviamente la mayoría de las materias, la base de esas materias es la bioquímica. Es la bioquímica. Nutrición, créanme que van a recibir las vías metabólicas del cuerpo en nutrición, pero obviamente ya lo van a ver con otro enfoque. Nutrición, como siempre lo dice, ustedes van a ver la cantidad, por ejemplo, de grasa, la cantidad de carbohidratos que influyen en el equilibrio normal, por ejemplo, de un individuo o de una persona enferma, por ejemplo. Eso ya ustedes ya lo verán en esa parte de nutrición. La cantidad, por ejemplo, de carbohidrato, cantidad de grasa que pueden ustedes darle, por ejemplo, a un individuo. Eso van a estudiar en nutrición. Pero, obviamente, ese conocimiento previo ya lo tienen. Ya lo tienen, por ejemplo. Saben lo que es un carbohidrato, saben lo que es un lípido, saben lo que es una proteína. ¿Ya? Y en nutrición van a ver la cantidad energética, por ejemplo, la cantidad de energía que produce cada uno de estos compuestos. Sí, Claudia. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de la diabetes, ahí también vamos a relacionarlo con la farmacología. Cuando hablamos de pacientes que tienen deficiencia de producción de insulina en las células betas del páncreas. Asimismo funciona. Por ejemplo, esa insulina va a actuar, que se inyecta al paciente, por ejemplo, los diabéticos tipo 1, va a tener que actuar en la membrana celular, pero con un receptor, que es el GLUT4, si no me equivoco. Entonces, también ahí se relacionaría con un ejemplo de la farmacología. Y también podemos vincularlo, por ejemplo, con la inmunología en el aspecto del COVID, si lo vinculamos con aspectos actuales. Por ejemplo, de las proteínas que tienen en su cubierta el COVID y cómo éstas se unen a los receptores de las proteínas que están en los alvéolos pulmonares. ACE2. Sí, el ECA. Convertidora de angiotensina 2, ¿no? Y en el caso de la insulina lo que hace es, cada célula, bueno, en nuestro cuerpo hay células insulinodependientes. ¿Ya? Y una de esas células insulinodependientes son las células musculares. Y las células musculares lo que tienen son receptores para insulina. La insulina llega a los receptores, la insulina llega a su respectivo receptor, y eso envía un mensaje, por ejemplo, al interior de la célula. Y en el interior de la célula, de las células musculares, hay unas vesículas que contienen lo que denominamos los GLUT4, que son transportadores de glucosa. Y estas vesículas lo que hacen es transportarse, por ejemplo, de nuevo a la membrana celular y se fusionan. Y con eso, por ejemplo, aumenta la superficie de absorción de la glucosa. Más glucosa, por ejemplo, ingresa, por ejemplo, a las células musculares. ¿Ya? Ese es el mecanismo. La insulina no es que actúa sobre los GLUT4. No. Los GLUT4 son los transportadores de glucosa. ¿Ya? La insulina actúa sobre el receptor de insulina. Y eso manda un mensaje al interior de la célula para que estas vesículas que contienen los GLUT4 se transporten a la membrana celular y aumente la superficie de absorción de glucosa, porque obviamente va a aumentar los GLUT4. ¿Ya? Cuando ya la insulina ya deja de ejercer su efecto, lo que pasa es que de nuevo estas vesículas se reciclan. O sea, de nuevo se fusiona otra vez la vesícula y va al interior. Y de nuevo se reciclan porque cuando de nuevo hay secreción, por ejemplo, de insulina o hay inyección de insulina, otra vez estas vesículas van a la membrana y empiezan a secretar, empiezan a absorber una mayor cantidad de glucosa. ¿Ya? Listo. Preguntas, señores. Nos falta una diapositiva. Ya están un poco cansados, ya nos hemos pasado el tiempo. ¿Preguntas? O sea, tengo como una aclaración o pregunta que hacer. La inmunología con relación a la bioquímica, aparte de lo que usted ya mencionó,
¿no podría también relacionarse por ejemplo, el ejemplo que usted daba de las bacterias, de cómo ellos tienen ese sistema de tijeras para defenderse ¿cómo se llamaba eso? Los bacteriófagos. Ajá, de los bacteriófagos. ¿Eso también tendría que ver con la inmunología? Claro, o sea, la mayoría de procesos inmunológicos son procesos bioquímicos. Son procesos bioquímicos, en el cual hay un corte, por ejemplo, de una proteína, la activa el sistema de complemento, por ejemplo. El sistema de complemento, por ejemplo, son cortes que ocurren en diferentes proteínas y van activando diferentes complejos proteicos. Y ese activa. ¡Pah! Una vez que se recibe el corte, ¡pum!, se activa la proteína y actúa sobre otra proteína, ¿ya? Y esa proteína la corta, activando el sistema de complemento y produciendo, por ejemplo, el poro a la bacteria. Son procesos bioquímicos. Son procesos bioquímicos. Sí, la mayoría son procesos bioquímicos. ¿Ya? Pero inmunología como tal, o sea, siempre se va a enfocar en el campo de cómo se protege nuestro cuerpo de todos estos tipos, de los antígenos principales. Cómo se protege. Ya no va a estudiar, por ejemplo, ya no va a estudiar el metabolismo de glucosa, nada de eso, sino que únicamente se enfoca lo que es antígenos, ¿ya? Y anticuerpos. Y hay diferentes mecanismos de protección de nuestro cuerpo. El sistema inmune, la inmunidad adquirida, la inmunidad innata. ¿Ya? ¿Más preguntas? Bueno, esta la vemos mañana. Es la última. ¿Ya? Recuerden ustedes en la plataforma virtual, cuando tienen algunas preguntas que contestar, tienen un foro, igualmente 2 foros que los deben llenar hasta el día de mañana, ¿no? Tienen el tiempo necesario y suficiente para que puedan ustedes realizar esa actividad hasta las 7 de la noche, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana, igualmente a las 3 de la tarde. ¿Listo? ¿Está todo comprendido? Sí, es una clase realmente para ver cómo es la relación de la bioquímica con la medicina, o sea, y darnos cuenta cuál es el objetivo y cuál es la importancia de esta materia, ¿ya? Y muchos enfoques en los cuales bioquímica está involucrado, ¿ya? Está involucrado. ¿Ya? Doctor, una última pregunta antes de irnos. Bueno, hablamos del genoma humano en un principio, de hecho la pregunta tiene relación con una de las del foro. Una vez que se descubrió el genoma humano, se empezaron a trabajar en nuevos proyectos. Pero esos proyectos, ¿con qué finalidad se empezaron a trabajar? O sea, ¿referente a qué ciencia se dirigían? Es que este campo, la parte genética, es un campo muy amplio, que no solamente una materia, por ejemplo, va a alcanzar a estudiar. Entonces, obviamente, empezaron a dividirse, por ejemplo, aquí en diferentes campos de investigación. Una parte, por ejemplo, se va a encargar de estudiar los genes, otro campo se va a encargar de estudiar las proteínas, otro campo se va a empezar a encargar de estudiar, por ejemplo, los ARNs mensajeros, ¿ya? En cada una de esas materias, obviamente, ya tuvo su campo específico, por ejemplo. Otro campo, digamos, se va a encargar de estudiar, por ejemplo, la cura de diferentes enfermedades de origen genético también. Ya, como por ejemplo la terapia génica, que solo se encarga de estudiar, por ejemplo, se encarga de estudiar la cura de enfermedades, principalmente de origen genético, pero mendeliano prácticamente. Entonces, ya, es un campo muy amplio, que no lo abarca solamente una sola ciencia, sino que a partir del proyecto de genoma humano, o sea, fueron muchas ciencias que están prácticamente involucradas en este estudio, ¿ya? Están involucradas. O sea, por ejemplo, en la parte en la parte de metabolismo, está la metabolómica, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la metabolómica se va a encargar de estudiar todos los metabolitos las estructuras que se producen, por ejemplo, en la parte del metabolismo celular. ¿Ya? Está la lipidómica, que se va a encargar del estudio de las estructuras grasas, por ejemplo. Está la glicómica, que se va a encargar de estudiar de todos los carbohidratos que se producen, por ejemplo, en nuestro cuerpo. La proteómica, por ejemplo, se va a encargar de estudiar de todas las proteínas que producen las células, tanto en condiciones normales como en condiciones de estrés o enfermedad. ¿Ya? Entonces, es un campo, el proyecto de genoma humano abrió, o sea, nacieron un sinnúmero de enfermedades que tienen un campo específico de exploración. ¿Ya? Un campo específico de exploración. Sí, gracias, doctor.
¿Listo? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 3 de la tarde igualmente, por favor, para continuar con lo que es ya un poco el fundamento químico, ¿ya? El fundamento químico de los organismos vivos y ver un poco ya sobre lo que es la membrana celular. ¿Ya? Algo igualmente, recordar, que ya membrana celular, ustedes lo vieron en biología celular, biología molecular, en fisiología igualmente, lo ven ustedes al dedillo a esta parte de membrana celular. Y obviamente no vamos a entrar en detalles, porque cuando ustedes vean metabolismo de lípidos, ahí ustedes van a ver, por ejemplo, los tipos de grasas que están conformando la membrana celular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a ver de una forma general, por ejemplo, lo que es la membrana celular. ¿Ya? Eso con el fin de ir entendiendo poco a poco. Después, por ejemplo, vemos agua. Entonces vamos a ver agua que va a haber, por ejemplo, va a estar dividida, obviamente, la célula por la membrana celular. Entonces vamos a encontrar agua en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Entonces, es el motivo por el cual vemos en este momento un poco de membrana celular. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, no se olviden de los trabajos que tienen hasta las 7 de la noche, es el día de mañana, y nos vemos el día de mañana, 3 de la tarde. ¿Ya? Un gusto, hasta mañana, pasen muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. También, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, pasen bien. Hasta luego.